Ahora vamos con lo ofrecido, los temas inherentes a la educación superior en el país. Para eso nos acompaña y tengo el gusto realmente de presentar al doctor Roberto Pazley Vaquerizo. Él ha sido rector corporativo de la Red Educativa Integral RDI, académico, profesor titular en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES y Universidad Tecnológica Ecotec, director general de la Unidad Educativa Ecomundo Centro de Estudios, articulista del Diario Expreso, miembro del Consejo Editorial de la revista Educación de Guayaquil, asesor educativo, consultor jurídico, analista político, rector encargado de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Comisión Interventora en su momento. Bien, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Hay malestar. Los rectores de las universidades piden transparencia en la distribución de los recursos que les asigna el Estado. Denuncian un recorte de $12 millones que es utilizado para entrega de becas. El gobierno lo niega y más bien dice que aumentó el presupuesto para universidades y politécnicas en comparación con el año 2020. Entonces, ¿cuál es su criterio acerca de esto? ¿Debería socializarse año tras año, que es otra queja de los rectores, la preparación del presupuesto universitario para politécnicas? Buenos días, apreciada Yolanda. Es una satisfacción estar en tu programa. Gracias por la invitación. Buenos días, conciudadanos. Comparto plenamente el criterio de los rectores de las universidades y escuelas politécnicas públicas que determinan o solicitan sociabilizar y transparentar la fórmula o la forma de cómo asignan el presupuesto a las universidades. Nosotros sabemos que las universidades se alimentan de un fondo permanente para las universidades y escuelas politécnicas que se llama FOPEDEUPO. Ese FOPEDEUPO, a su vez, se alimenta de lo que rinde el IVA, el impuesto a la renta y otros conceptos como regalías mineras, petroleras, que están dentro del presupuesto del Estado. El 7% y el 12% de esos se toma y va a ese fondo. El gobierno determina que no se ha suprimido ni se ha rebajado el presupuesto a las universidades, sino que ese 7% y ese 12% han disminuido. Por tanto, se está dando lo mismo de todos los años, pero el ingreso al Estado, que disminuye por el problema de emergencia financiera y el problema de la pandemia, hace que el fondo FOPEDEUP disminuya. Y así como cuando hay bonanza y hay dinero, se reparte entre todas en partes iguales. Ahora que no hay dinero, tiene que repartirse la austeridad en partes iguales. De todas maneras, yo pienso que, no solamente yo pienso, sino que la Constitución determina que en área de la educación y salud no pueden ser reducidos los presupuestos. Efectivamente, doctor, pero es comprensible, o sea, precisamente el año 2020 fue uno de los peores por la crisis económica más la pandemia. Entonces debería ser comprensible y comprendido por los rectores de que haya una disminución en este sentido. Ahora, sigo sin comprender totalmente por qué se pide esta transparencia. ¿En qué parte de la asignación presupuestaria hay oscuridad, digamos? Genera dudas en los rectores. Los tecnócratas de una de las instituciones del Estado, ya sea entre CENESID y el Ministerio de Economía y Finanzas, efectúan sus cálculos aplicando curvas para medir, no sé cómo lo hacen, nadie conoce cómo aplican esas curvas, y eso determina que una universidad pueda tener más presupuestos que la otra. No obstante, que la que tiene menos presupuestos tiene mayores estudiantes que todas las universidades. Por decirle, la Universidad de Guayaquil, que es la que mayor estudiantes tiene a nivel nacional, constantemente estos 3 últimos años se le ha venido recortando el presupuesto, mientras otras universidades que tienen menos estudiantes se le ha ido aumentando el presupuesto. Desde ese punto de vista, el gobierno también establece o ha dicho que no se ha recortado el presupuesto, más bien se ha aumentado en alrededor de 40 millones de dólares. Pero eso, efectivamente, si usted compara el presupuesto del año anterior y el actual, va a ver que en las universidades públicas se aumenta en número
en el documento, porque el gran problema que tenemos dentro de las universidades públicas es que todos los años, los 3 primeros meses, no se puede hacer ningún gasto de inversión, solamente dan para los gastos corrientes. Luego los 6 primeros meses se van en papeleos y dan o aperturan las cuentas con los recursos para gastos de inversión solamente los 3 últimos meses de cada año. Y las universidades a veces no terminan de implementar su presupuesto. Entonces dicen, ¿para qué pides $100 millones si solamente has gastado 80, si solamente has gastado 70? Claro, entonces, claro, entendido. Eso no es tan real. Eso no es tan real porque ya le digo, existe una práctica perversa de que solamente asignan para utilizar los presupuestos los 3 últimos meses del año y por eso es que no se puede ejecutar todo. Y además tenemos que considerar que en el año 19 y en el año 2020 la pandemia ha hecho que el trabajo no sea muy regular. En todo caso, ese tema de la ejecución presupuestaria no debería ser considerado para la asignación de presupuestos. Desde ese punto de vista, si el gobierno dice que ha aumentado el presupuesto de las universidades públicas y privadas y usted lee las cifras, efectivamente es así. Lo que sí resulta es que las universidades privadas o particulares que reciben financiamiento del Estado, que son las cofinanciadas, esas sí han recibido mermas en sus presupuestos. No he podido revisar yo el monto de lo que se sienten perjudicados, pero en todo caso, si no reciben esos fondos, las universidades podrían seguir funcionando, obviamente, con menor asignación para la beca de los estudiantes. Claro, y eso imagino que a la larga lo que hace también es perjudicar la calidad de la educación que están recibiendo los jóvenes y también la posibilidad de ampliar en algún momento los cupos, si es que la infraestructura lo da. Pero quiero pasar al tema más bien ahora de la entrega del proyecto de reformas a la ley, a la LOES, que entregó personalmente el presidente Guillermo Lasso, solicitando un tratamiento urgente. Este proyecto de ley apunta hacia 3 ejes principales, 3 o 4, creo que es la ley de autonomía, digamos, apunta hacia la autonomía y libertad, ¿verdad?, de las universidades, ampliar la oferta académica, lo que estábamos mencionando, y mejorar los procesos de admisión a las universidades. El contenido de esta propuesta cumple con estos objetivos, doctor. De manera emergente, sí. ¿Qué quiere decir eso? La ley de educación es un documento muy necesario para el desarrollo de la educación superior en el país, la ley orgánica de educación superior. Y tal como está actualmente, tiene una serie de intríngulis y una serie de amarres internos de un artículo con otro que hace muy tedioso, muy complejo la administración académica con autonomía dentro de las universidades del país. Entonces, habiendo sido oferta de campaña del presidente mantener la autonomía y darle libertad de escoger la carrera a los estudiantes, entonces esto sí cumpliría con la expectativa que se tenía, pero no totalmente. Este proyecto de ley, que es muy corto, se lo entiende en la forma que crea una nueva conformación de un Consejo Superior de Educación transitorio, para que ese consejo tenga la facultad de elaborar un proyecto de ley que sea acorde a las circunstancias y sea acorde a la academia. En el país ni en ninguna parte del mundo nadie sabe más de educación superior que la misma academia. Claro. Entonces no vengan a decir que cómo es posible que pongan a las mismas universidades a hacer su proyecto de ley. Yo pienso que es lo adecuado. Lo que no es adecuado es que miembros de una comisión de educación de la Asamblea que no conocen de educación superior de la administración, o si es que conocen, están trabajando con miras políticas, crean una ley para irlos amarrando a determinada ideología o irlos ajustando de acuerdo a beneficios de grupos políticos. Desde ese punto de vista, yo pienso que las universidades estarían de acuerdo, de lo que yo he conversado con muchos rectores, están de acuerdo en que este proyecto de ley es la punta de lanza, la punta en Flandes para que salga una verdadera ley de educación que beneficie al Ecuador, que beneficie al sector de educación superior, que beneficie a los estudiantes y que se pueda trabajar con una ley
que sea amigable al sistema. Ojo, los puntos que usted manifiesta, Yolanda, son reales. Ellos, el señor presidente, en su proyecto apunta a darle la libertad de seleccionar la carrera. Sí. Él, dentro de su campaña, manifestó un eslogan o un dicho que decía libertad para escoger una carrera y libertad en la educación. Se podría confundir, y muchos lo han confundido, la palabra como libertad de ingreso general. Okay. No creo que debe ser considerada de esa manera, porque la libertad de ingreso perjudica a todo el mundo, al Estado, a los ciudadanos y al mismo estudiante. Porque ¿Por con qué? el hecho de, ¿Por qué, doctor? porque a veces los estudiantes, por el mero hecho de estar en la universidad, van y se quedan 10 años, 15 años y son los que hacen justamente política universitaria. Okay. Entonces, una cosa es que el estudiante tenga la libertad de acceso a la universidad. Todos tienen acceso a la universidad, pero a su vez deben tener condiciones para ingresar a la universidad. Pero ¿cuál sería el óptimo, un proceso de admisión a la universidad óptima en este caso? Vea, primero no debería... sea excluyente sobre todo, sino más bien incluyente, pero que dé algún parámetro, ¿verdad? De, me imagino yo, calidad y sobre todo vocación para la carrera que se está escogiendo. Plenamente de acuerdo, usted tiene la clave. Anteriormente, o mejor dicho, antes de este gobierno, los estudiantes aplicaban a los exámenes ser bachiller y tenía que escoger 5 carreras que él podría ir a estudiar. Obviamente ponía primero la carrera de sus sueños, que es lo que quería hacer, pero ponía después las otras 5 que le obligaban a poner, cosa que si no reunía los puntajes para la carrera que él quería, podía mandarla a cualquiera de las otras y a cualquier parte del país, lo cual era realmente una desconsideración al estudiante y una práctica perversa. Entonces, ahora el estudiante sí va a tener la facultad de escoger la carrera, pero no solamente yo quiero estudiar esta carrera, viene el asunto, yo estoy preparado para estudiar esa carrera, yo me dedico a estudiar, entonces allí vienen las condiciones, y para eso son las evaluaciones, las aptitudes que tiene el estudiante para dicha carrera. En todo caso, no es que ya salí de bachillerato y ya voy a entrar. Saliste del bachillerato, entonces viene la evaluación que ahora va a ser de parte de las universidades para el sistema de ingreso de la universidad pública sea controlada por la misma universidad. Ahora, es necesario que haya la suficiente articulación, y eso sí, lo venimos diciendo hace tiempo atrás y no se da, entre el perfil del graduado en el bachillerato y el perfil del ingreso a la universidad. A ver, ¿cómo o a los estudios superiores. Porque los bachilleres o el sistema de educación media en nuestro país no salen con los suficientes conocimientos o con las suficientes aptitudes y destrezas como para ingresar a la educación superior. Es lamentable ver cómo a veces estudiantes o personas que se gradúan y están con el título de bachiller y no pueden ni siquiera leer de corrido una estrofa, o sea, no saben leer, no saben escribir. Y eso encontramos con mucha frecuencia. Por eso es que se tiene, dentro de este proceso de nuevo ingreso, se debería establecer unas estadísticas para ver en qué provincia hay más deficiencia en la educación media para que el Ministerio de Educación refuerce la provincia, la ciudad e incluso el colegio, porque el estudiante cuando va dice yo soy de tal colegio, yo soy de tal provincia y ciudad. Se hace una estadística cruzada y se ve que este colegio, sea particular o sea fiscal, no está funcionando bien para que mejore su sistema de enseñanza. Pero lo básico es articular entre el perfil de salida del estudiante del bachillerato para que sea el mismo que ingresa a la universidad. De esta forma, la universidad no va a pedir otros conocimientos, otras aptitudes de un bachiller que no sea el que se requiere. Lo que usted dice es lo óptimo, efectivamente. Ahora, me pareció leer de todas maneras que sí contempla esta reforma optimizar estos cursos de nivelación, ¿verdad? Para los estudiantes antes de ingresar a la universidad. ¿Serán suficientes o ahora que usted alerta que hay bachilleres que ni siquiera saben leer y escribir correctamente, no habrá curso de nivelación que les pueda ayudar en eso?
A ver, lo óptimo, como usted dice, sería que sale de bachiller, da su evaluación e ingresa directamente a la universidad. Porque si el estudiante va a estudiar a los colegios, aprende lo que le enseñan, ya no tiene que tomar otro curso para nivelar, porque la nivelación es lo que no ha aprendido. Entonces, lo óptimo es de que el conocimiento, las destrezas y aptitudes que adquieren en el colegio sean suficientes para ingresar a la universidad. Ahora, las universidades tienen las facultades de, al aplicar sus evaluaciones pertinentes para el acceso a la educación superior pública, de hacer sus propios exámenes, sus propias evaluaciones. Y allí, en la falencia que puede tener un estudiante, allí viene el curso de nivelación. En este proyecto que se ha presentado, lo que sí hay es que el curso de nivelación, como no va a ser obligatorio, porque se supone que ya saldrían con los conocimientos del colegio por ir a la universidad, entonces va a ser solventado por el mismo estudiante. Bien, usted al principio dijo que este proyecto de reforma a la ley es oportuno emergentemente, digamos, en cuanto a las necesidades más apremiantes, me imagino, en estos momentos en el sector académico. Ahora, el mismo presidente dijo que por favor se le dé un tratamiento en la asamblea, así mismo, de emergencia. Pero el presidente de la Comisión de Educación del Legislativo, Manuel Medina, dijo que la comisión tiene 9 proyectos anteriores, calificados por el CAI, y otro presentado por Salvador Quispe. No sé si usted ha tenido chance de revisar también el de Salvador. Y que no será tratado, por lo menos en el 2021. ¿Qué pasa cuando entra, y usted ya me hizo alguna mención de ello, cuando entra la política en este tema y los obstáculos que ya se advierten que va a tener el presidente Lasso en el Parlamento? Bien, yo dije hace un momento que nadie conoce de educación superior en Ecuador ni en el mundo más que la academia. Esos 9 proyectos que están en la asamblea, más el que pudo haber sido presentado por otro asambleísta, considero que no sean lo realmente necesario para articular una ley como tiene que ser. Esos proyectos tienen mucho de visión política, mucho de visión partidista, mucho populismo dentro de la elaboración de esos proyectos. Y cada uno tiene una visión sesgada, una visión diferente, y son parches que se hace a la ley. La Ley Orgánica de Educación Superior no necesita parches, sino elaborar una ley íntegra. Para eso, la posición del gobierno, y según lo ha dicho el presidente de la República, es, señores, sentémonos todo el Ecuador a la mesa, porque en el proyecto que envía se reforma la configuración o la constitución del Consejo de Educación Superior, formando uno en el que van a estar representantes de la academia, entre ellos 4 representantes de las universidades públicas, de los 4, uno tiene que ser de las escuelas politécnicas, van a estar representantes de la universidad de posgrado, van a estar representantes de los institutos superiores, van a estar superiores universitarios, van a estar representantes de la universidad privada o particular y representantes de los estudiantes. Ellos elaborarán la columna vertebral de la ley con las partes pertinentes, y eso deberá socializarse. Se lo socializará con la función ejecutiva, socializar, todavía no ponerlo en consideración, y con todos los gremios, todos los sectores para que opinen. Pero por allí el opinar y el socializar no significa tienen que poner lo que yo pido, porque siempre dentro de la condición humana hace que cada quien quiera jalar agua para su molino y va a tratar de ligar a ese proyecto de ley a aspectos que no son convenientes. Por decirle, si a alguien por ahí se le ocurre que todos los estudiantes, todos los jóvenes de 16 años ingresen a la universidad de manera obligatoria, eso va a ser imposible porque no hay espacio ni hay financiamiento para tanta gente. Ahí lo pertinente en nuestro país con la deficiencia de la educación superior es que se fomenten las carreras intermedias. No todos tienen la necesidad de ir a la universidad, sino las carreras intermedias.
Totalmente de acuerdo, y ese hilo que usted, acá lo vamos a jalar en alguna otra oportunidad, porque ya me quedé sin tiempo, doctor Pazley, no sabe el gusto de conversar con usted sobre estos temas, y este que usted acaba de apuntar, finalizando la entrevista, es sumamente importante. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Yolanda. Solamente para cerrar, yo consideraría que la Asamblea sí debe darle un trato urgente, quitándose las banderías políticas, Perfecto. quitándose la politiquería para la educación y trabajando para el país. Efectivamente, nos quedamos con sus palabras y las apoyamos. Muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Y bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Esperamos que el resto del día sea muy fructífero para todos ustedes. Mañana nuevamente aquí en OnePlus, más TV, más color.